Bienvenidos a The Jesus Way. Encontrando a Jesús, un episodio a la vez. Imagina vivir en una ciudad Donde cada día ves soldados extranjeros patrullando las calles. Sus armaduras brillan bajo el sol, sus órdenes se obedecen sin discusión, y su sola presencia recuerda que tu pueblo ya no es libre. así era la vida en Israel Durante la ocupación romana, para la mayoría de los judíos, Roma representaba el poder, la opresión y la derrota. Nadie esperaba encontrar en un oficial romano un ejemplo de fe. Sin embargo, uno de los encuentros más sorprendentes de los evangelios ocurre precisamente entre Jesús y un centurión. Para comprender esta historia, primero debemos entender quién era este hombre. Un centurión era un oficial del ejército romano, encargado de dirigir alrededor de 100 soldados. Alcanzar ese cargo requería años de disciplina, experiencia y liderazgo. Eran hombres acostumbrados a dar órdenes y a que esas órdenes se cumplieran inmediatamente. pero Lucas nos revela un detalle inesperado. Este centurión no era conocido solamente por su autoridad, también era respetado por muchos judíos. Había mostrado interés por su comunidad e incluso había ayudado a construir una sinagoga. Era un hombre poderoso, pero también generoso. Un día, uno de sus siervos enfermó gravemente. Aquel siervo era muy apreciado por él y su enfermedad parecía no tener solución. Al enterarse de que Jesús había llegado a Capernaum, El centurión envió a algunos ancianos judíos para pedirle ayuda. Jesús aceptó acompañarlos, pero mientras se acercaba a la casa ocurrió algo inesperado. el centurión envió otros mensajeros con estas palabras: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Ni siquiera me consideré digno de ir personalmente a buscarte. Solamente di la palabra y mi siervo quedará sano. Detengámonos un momento. Estas palabras no provienen de un hombre sin autoridad. Provienen de un comandante romano, un hombre acostumbrado a recibir respeto de todos. Sin embargo, delante de Jesús reconoce humildemente que existe una autoridad infinitamente superior a la suya. Entonces explica por qué tiene tanta confianza. Porque yo también soy hombre bajo autoridad. Tengo soldados a mis órdenes. Le digo a uno, ve y va. A otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. El centurión comprende algo que muchos todavía no habían entendido. Si los soldados obedecen la voz de un oficial romano, también la enfermedad debe obedecer la autoridad de Jesús. No hace falta que Jesús toque al enfermo. No necesita entrar en la casa. Su palabra basta. Al escuchar esto, Jesús se detuvo y miró a la multitud que lo seguía. Entonces pronunció una de las declaraciones más sorprendentes registradas en los Evangelios. Les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Aquellas palabras debieron dejar a todos en silencio. Jesús acababa de poner como ejemplo de fe A un hombre que pertenecía al ejército que ocupaba Israel. ¿Cómo era posible? ¿Por qué Jesús elogió la fe de un extranjero por encima de la de muchos miembros de su propio pueblo? la respuesta revela una de las enseñanzas más Profundas de todo este encuentro. ¿Por qué Jesús hizo una afirmación tan extraordinaria? Porque mientras la mayoría veía a un oficial romano, Jesús veía un corazón dispuesto a creer. Ese ha sido uno de los mensajes constantes de los evangelios. Jesús nunca valoró a las personas por su origen, su posición social o su nacionalidad. Miraba aquello que nadie más podía ver, el corazón. El centurión entendió algo que Muchos pasaban por alto. Comprendió que la autoridad de Jesús no dependía de la cercanía física. No necesitaba verlo tocar al enfermo. No esperaba un gesto espectacular. Sabía que si Jesús daba la orden, la enfermedad obedecería. y así ocurrió. Cuando los mensajeros regresaron, encontraron al siervo completamente sano. Jesús había realizado el milagro sin entrar en la casa. Su autoridad alcanzaba incluso aquello que estaba fuera de la vista de todos. Aquí encontramos una enseñanza que sigue siendo Profundamente actual. Con frecuencia pensamos que la fe depende de ver para creer. El centurión hizo exactamente lo contrario. Primero creyó y después vio el milagro. pero este encuentro También revela otra verdad que fácilmente podemos pasar por alto. El centurión era un hombre con poder. tenía soldados bajo su mando. Sin embargo, cuando estuvo delante de Jesús, no utilizó su autoridad para exigir un favor. Se acercó con humildad. Reconoció que no era digno de recibir a Jesús en su casa. Y precisamente esa humildad fue una de las razones por las que Jesús destacó públicamente su fe.
En los Evangelios descubrimos una y otra vez el mismo principio. Dios no se impresiona por el poder humano, no se deja convencer por la posición social, no hace diferencias entre ricos y pobres, entre extranjeros y nacionales, busca corazones que estén dispuestos a confiar en Él. También hay un detalle que merece nuestra atención. El centurión no pidió un milagro para sí mismo, su preocupación era uno de sus siervos. En una época donde muchos esclavos eran tratados simplemente como una propiedad, este hombre demuestra compasión por alguien que dependía completamente de él. Eso también habla de su carácter. Y Jesús responde con misericordia. Quizá por eso esta historia continúa siendo tan relevante 2000 años después. Vivimos en un mundo donde todavía levantamos barreras entre las personas, barreras de cultura, de nacionalidad, de religión, de ideología, de condición económica. Pero Jesús vuelve a hacer lo mismo que hizo durante todo su ministerio, romper esas barreras, no porque las diferencias no existan, sino porque el amor de Dios es mayor que cualquiera de ellas. La historia del centurión romano nos recuerda que la verdadera fe no tiene pasaporte, no pertenece a un grupo exclusivo, no depende del lugar donde nacimos. La fe comienza cuando reconocemos quién es Jesús y decidimos confiar plenamente en Él. Tal vez esa sea la pregunta que este episodio deja para cada uno de nosotros. Cuando nos acercamos a Jesús, ¿lo hacemos confiando realmente en su autoridad o seguimos pensando que nuestras circunstancias son demasiado grandes para Él? El centurión creyó que una sola palabra de Jesús podía cambiar una vida, y Jesús confirmó que esa confianza era una de las expresiones de fe más grandes que había encontrado. Ese sigue siendo el desafío para nosotros hoy, confiar en Jesús incluso cuando todavía no vemos el resultado. Porque la verdadera fe No depende de lo que nuestros ojos pueden ver, depende de aquel en quien hemos decidido confiar. Gracias por acompañarnos en un episodio más de The Jesus Way. Si este video te ayudó a conocer un poco más a Jesús y comprender mejor el mensaje de los Evangelios, te invitamos a suscribirte y acompañarnos en este recorrido. Nos vemos en el próximo episodio. porque en The Jesus Way seguimos. Encontrando a Jesús, un episodio a la vez.